Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y hoy vamos a tocar el tema de la regla de la fe. Así como es conocido el nombre de el canon de la Biblia, haciendo referencia a la regla para definir la lista exacta y precisa de los libros que consideraba la Iglesia como inspirados, también existe la regla o canon de la fe, que es un término muy utilizado por los padres de la Iglesia y por la Iglesia Católica en general. Así que hoy vamos a ver de qué se trata esto y cómo afecta a la Iglesia Católica y al protestantismo. Como estoy tratando de hacer cada vez, agradecer a los hermanos que apoyan al canal con sus oraciones, con su tiempo, con su like, con su suscripción, con su ayuda económica que ha permitido que pueda hacer algunas pequeñas mejoras. Hoy estoy estrenando algunas de esas mejoras en el tema del apartado del sonido. Espero que se pueda escuchar bien. Por favor, déjenme en los comentarios si se escucha bien el sonido o si se escucha mejor que antes. Pero vamos al tema de hoy. La regla de la fe. El canon de la fe. ¿Realmente hay un canon, una regla, un estatuto preciso al cual toda creencia de la iglesia tiene que adherirse? De lo contrario está fuera del canon. ¿Podemos hacer una comparación con el canon de la Biblia y decir, este libro no está en el canon de la Biblia y por lo tanto puede ser bueno, puede ser malo, pero no lo podemos considerar como de procedencia divina? Bueno, lo mismo sucedía con la regla de la fe. La iglesia tenía una regla de la fe, un canon de la fe, conocido como el depósito de la fe, conocido como la tradición apostólica. Tenía diversos nombres, Pero la iglesia, que era apostólica, seguía los criterios enseñados por los apóstoles. La iglesia no se conformaba con ser bíblica como los protestantes para enseñar su sola escritura, sino que todo lo que tenía que creerse en la iglesia no era que tenía que estar en conformidad con la Biblia, sino en conformidad con este canon de la fe enseñado por los apóstoles. De manera que hoy vamos a desarrollar este interesante tema de la mano del catecismo contra las doctrinas protestantes, en esta ocasión la versión uruguaya. Dice así el primer tema, el capítulo 4 del catecismo contra doctrinas protestantes, versión uruguaya. De la verdadera regla de la fe. Y comienza así la pregunta de la primera sección. ¿Es posible salvarse sin una fe divina? No. Es imposible agradar a Dios sin la fe, dice el apóstol, refiriéndose al apóstol San Pablo, en su carta a los Hebreos capítulo 11. Antes de continuar, habla de salvarse sin una fe divina, porque claro, la realidad es que el texto bíblico dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Pero ¿qué clase de fe? ¿Puede cualquier clase de fe? ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Por ejemplo, citemos también a Santiago, cuando venían los herejes de aquella época queriendo enseñarle su sola escritura, o su sola fide, en la iglesia primitiva, enseñando que se podían salvar solamente por tener fe en Jesucristo, porque esta no es una doctrina que se inventó Lutero. Yo me canso de decirlo y todavía sigue habiendo mucha gente que dice Lutero inventó esto de la sola fide, Calvino inventó esto de la sola fide. No, Calvino y Lutero no inventaron nada. Son todas creencias que ya se venían defendiendo de parte del gnosticismo, del docetismo, de los judaizantes y de cualquiera que quisiera constituirse contrario a las iglesias apostólicas. No hay nada nuevo debajo del cielo. La cuestión es que esta sola fide ya era enseñado por los judaizantes, especialmente por los gnósticos y los docetas. Y Santiago, que ya venía oliendo un poco de estos problemas en la iglesia primitiva, siglo I, y me refiero a Santiago, el libro que tenemos en la Biblia, dice
¿de qué te aprovecha tener fe si no tiene obras? Y dice, podrá, en el griego, ¿podrá tal clase o tal categoría de fe salvarle? Y notemos que habla de una categoría o de una clase específica de fe. Esa clase de fe que dice tener fe, pero no obras. No buenas obras, no se refiere a las obras de la ley, sino a las obras de misericordia, a la buena conducta. ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Por eso acá dice, es posible salvarse sin una fe y le agrega un adjetivo, fe divina, es decir, la fe que Dios ha entregado y la fe que Dios exige. Y por eso también el Señor Jesucristo dice, me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo quiero, Mateo capítulo 7. Entonces, no es cualquier clase de fe, no es decir, levanté la mano y tengo fe. No lo es ni para ti, no lo es ni para mí, no lo es para un católico y no lo debería ser para un protestante tampoco. No es cualquier clase de fe. Hay una regla, una clase de fe que tiene requisitos para ser considerada la regla que Dios ha entregado. Es un poco esto lo que estamos cuestionando aquí, no cuestionando, sino explicando que hay aquí una categorización de la fe, no decir simplemente, bueno, pero la fe en Cristo, así a ciegas. No. Tiene que ser un poco más específico que esa fe. Esa fe en Cristo tiene que cumplir con una serie de reglas para estar alineada con esta regla, con este canon de la fe que enseña la Biblia y los padres de la Iglesia. ¿Qué cualidades debe tener la fe para ser una fe divina? Y notemos que ya empieza a hablar de las cualidades o características, porque empieza a clasificar a la fe, las que tienen estas características y las que tienen estas otras características. Y dice la respuesta, es necesario que sea primeramente firme e inmovible, y en segundo lugar, prudente o prudentemente firme. Bueno, me pongo a pensar, que sea firme e inamovible. Y esto realmente, aunque a lo largo de los siglos ha habido pequeños cambios en la doctrina de la Iglesia por causa de, obviamente, el surgimiento de la tecnología, el crecimiento y la expansión de la Iglesia, la profundización en ciertas doctrinas, pero en esencia el núcleo de la fe de la Iglesia Católica ha permanecido inalterable a lo largo de los siglos. ¿Y qué sucede con las doctrinas de los protestantes? Que un luterano no cree en el núcleo de lo que cree un calvinista o un bautista o un pentecostal o un mormón o un testigo de Jehová o un adventista, al punto de ser radicalmente opuestos en muchísimas cosas. En muchísimas cosas. Miren, han pasado 1000 años desde la división, más de 1000 años, desde la división de la Iglesia Católica Apostólica Romana con la Iglesia Ortodoxa griega. Y las diferencias son pocas. Las hay, porque ellos mayormente se han quedado con lo que hasta ese entonces la Iglesia había proclamado dogmáticamente. Y no tienen un par de dogmas respecto de la Virgen María y también el tema de las imágenes. Ellos son un poco más medidos. Ellos solamente tienen imágenes en el sentido de cuadros o dibujos, pero no usan estatuas. Fuera de eso, y el tema de algunas cuestiones referentes al papado, prácticamente no hay diferencias en su teología. A nivel teológico son muy pocas las diferencias. ¿Por qué? Porque son iglesias que tienen como mecanismo interno la preservación a lo largo del tiempo de la fe y no la posibilidad de variarla y cambiarla 40, 50 años después. Entonces, una de las características que ya no es que define de forma unívoca a cuál es la iglesia y cuál es la fe verdadera, pero ya empieza a descartar un poco a la fe mutantes, a la fe que van evolucionando o cambiándose, como metaformándose de una religión en otra. Todas esas las deja fuera, ya las va dejando fuera. Y vamos a explicar el por qué. ¿Por qué debe ser firme e inamovible la fe? Porque si no lo fuese, no sería una fe divina, sino una opinión humana nada más, y ha de serlo hasta hacer que sacrifiquemos la vida antes de dudar de cualquiera de sus artículos. Qué curioso, ¿no? Cuando nos dicen a los católicos que nuestra fe es meramente humana, siendo que la fe de ellos ha ido mutando todo el tiempo y groseramente, demostrando que no es de Dios, porque como dijera Gamaliel, un criterio que era enseñado por los apóstoles también y creído desde la antigüedad, no solamente por Gamaliel, pero él decía, dejadlos a los cristianos
porque si este movimiento es de Dios, no lo podréis destruir. Es decir, que ellos ya conocían el criterio de la longevidad y la perseverancia de todo lo que procede de Dios. Y para que la fe sea de Dios, tiene que poder preservarse en el tiempo, tiene que poder perseverar en el tiempo. Si no, de lo contrario, es una fe humana, por lo cual esta característica estaría catalogando como una fe divina a la fe que tiene la Iglesia Católica, en algunos aspectos también la Iglesia Ortodoxa, y excluyendo radicalmente a los protestantes. Pero seguimos avanzando. ¿Por qué decís que la fe debe ser prudente o prudentemente firme? Porque el obsequio que tributamos a Dios, creyendo lo que no vemos, debe ser racional, según dice el apóstol, para lo cual sirven los motivos que se llaman de credibilidad. Dice la pregunta: ¿de modo que la fe católica no es una fe ciega o estúpida? No, señor, sino que en ella juega profundamente la razón como criterio para distinguir el valor intrínseco y extrínseco de las pruebas o motivos que se aducen. ¿Dónde se encuentran estas dos condiciones de la fe divina? Únicamente entre los católicos, porque ellos solos tienen una regla de fe, y aquí aparece la mención primera de esta regla de fe, que le da una perfecta seguridad. ¿A qué llamáis ahora regla de fe o canon de la fe? Un motivo suficiente para creer cada artículo de la fe con una firmeza indestructible. ¿Cuál es la regla de fe de los católicos? La regla de la fe de los católicos: la palabra de Dios, segura e infaliblemente bien entendida. Infaliblemente bien entendida. Notemos que mientras que el protestante dice la palabra de Dios es infalible, ellos mismos confiesan que la interpretación de la escritura es falible, porque de hecho no pueden decir otra cosa. Si tienen a los bautistas, los pentecostales, los mormones, la palabra de Dios es infalible, pero también tiene que ser concedida la interpretación infalible, de manera tal que al oído le llegue algo infalible, al oído del ser humano. O sea, ¿qué sentido tiene para Dios el dar una palabra infalible si luego todo lo que rodee a su palabra pueda ser completamente corrompido, de manera tal que al humano, al que Dios pretende salvar, le llegue una doctrina corrompida? No, ciertamente Dios mira a largo plazo, por así decirlo, y sabe que no puede ser suficiente con hacer que la palabra de Dios sea infalible, que la escritura sea infalible e inerrante, sino que además tiene que ser inerrante la interpretación y tiene que ser inerrante la preservación. Por lo cual, si no hay una preservación perfecta e inerrante de la tradición apostólica hasta el año 382, cuando se declara cuando se constituye el canon de la Biblia, entonces, ¿cómo puede ser que creamos en un canon infalible si no creemos que la preservación fue infalible? Porque la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia tuvo que haber sido preservada por la gracia de Dios, no por el mérito humano, por la gracia de Dios. Y de vuelta, ¿y qué sentido tiene, qué garantía podemos dar nosotros de que ese canon sea infalible si quienes interpretaban la doctrina eran completamente tendientes al error? No había un consenso que pudiera asegurar que entre la multitud pudieran garantizar la preservación de los aspectos importantes, y que los aspectos que estaban siendo puestos en duda por especulación, porque se estaba investigando, porque se estaba conociendo, tenían que pasar por el filtro de la aprobación mayoritaria en los concilios. Y se medía contra esta regla de la fe. Por eso habla aquí de tener una palabra de Dios segura, bien, pero además infaliblemente bien entendida. No basta la escritura sola o la sola escritura, el dogma protestante. No basta la sola escritura para hacer la regla de nuestra fe. No basta, porque es susceptible de diferentes sentidos y puede suceder que sea mal explicada. ¿Qué se necesita además? Es necesario tener seguridad de que son entendidos en el verdadero sentido los textos sobre los artículos en cuestión. ¿Tienen sobre esto los católicos alguna certeza? Sí,
la tienen muy grande, porque reciben de la iglesia, que para ellos es maestra y juez infalible, la explicación de la escritura. ¿Por qué los católicos entendemos el bautismo de los niños de tal o cual manera? Porque los apóstoles nos enseñaron cómo entender toda la tipología del Antiguo Testamento, que declaraba que se podía, que era lícito bautizar a los niños, porque así como Dios aceptaba en el pueblo de Israel a niños que todavía no eran capaces de dar su consentimiento personal, sino que simplemente por la voluntad de los padres se les practicaba la circuncisión, ¿sí? De la misma manera, la iglesia determinó que podía circuncidar el corazón de los cristianos cuando estos eran recién nacidos. ¿Por qué? Porque creían que el bautismo remediaba el problema del pecado original, de manera tal que los niños que fallecían, porque la tasa de mortalidad era muy alta, los niños que fallecían en esa época no fallecieran sin tener resuelto el problema del pecado original. Y esto lo decidieron los apóstoles, porque así dan testimonio de los padres de la iglesia, que los apóstoles se reunieron para resolver esta situación y dieron su consentimiento, con la condición de que no se abandonara a ese niño en la promesa y juramento de que se le debía a catequizar cuando fuera ya un niño que pudiera ir comprendiendo las verdades de la fe. Por poner un simple ejemplo. No es que es especulación de la Iglesia Católica lo que hemos llegado a comprender, es que es la enseñanza de los apóstoles. ¿No tienen los protestantes esta certeza? No, porque cada uno explica la escritura según su juicio particular. Recordemos lo que dice el apóstol Pedro, que ninguna escritura puede ser interpretada de manera personal. Que no se pueden tener interpretaciones particulares o personales que estén distanciadas de esta regla. Porque justamente Pedro está contraponiendo, porque uno dice, bueno, pero los apóstoles no eran personas. Sí, pero los apóstoles, cuando se reunieron a estudiar el tema, establecieron una interpretación para la escritura, de cómo debían interpretarse los sacramentos, de cómo debía interpretarse la salvación, la cristología y un montón de otros aspectos que se los dijeron a sus discípulos. Y esa interpretación es la que no era considerada particular, sino magisterial. Era la interpretación de los apóstoles, lo que se conoce también como la tradición o la enseñanza de los apóstoles. Y cualquier interpretación particular que no se ajustara a esta interpretación magisterial o esta tradición apostólica o esta doctrina apostólica era considerada con este nombre, una interpretación particular, que podía ser muy desviada o un poquito desviada, pero el apóstol Pedro prohíbe la interpretación particular de la escritura, de la profecía en particular y de la escritura en general, porque también el mismísimo apóstol Pedro va a decir que los indoctos tuercen la escritura para su propia perdición, es decir, salirse de esta interpretación apostólica es para perdición del alma. Por eso nosotros enseñamos que tiene que haber una única interpretación y que Dios no ha dejado liberado a la interpretación de cada quien el evangelio, sino que ha establecido un evangelio para el cual San Pablo dijo: el que predicare otro evangelio sea anatema. ¿Qué dice San Pedro acerca de esto a los fieles en su epístola segunda? Lo que estábamos diciendo, ¿no? Debéis saber, dice, que ninguna profecía de la escritura se hace por interpretación propia o privada, como dice la Reina Valera 60. Lo que quiere decir, según los expositores, que en la interpretación, explicación y declaración de los libros divinos no debe seguirse el propio espíritu o las luces particulares o el criterio o el a mí me parece o el yo creo. Es cierto que podemos hablar en algunos aspectos menores de cosas que tal vez no tenemos registro actual o cosas en las que en aquellas épocas no se sabía nada. ¿Qué van a saber los apóstoles de la bioética? ¿Sí? Bueno, de la manipulación genética de los seres humanos. ¿Qué van a saber ellos? Bueno, pero claramente la iglesia tiene que empezar a profundizar en esos aspectos, porque son aspectos de los que tecnológicamente era imposible que conocieran. Pero en otros aspectos no es así. No es así y no estamos dados a una interpretación particular o a mi parecer, siempre y cuando esa interpretación no se aleje de la interpretación dada por la iglesia y recibida de los apóstoles. Segunda sección.
decir con la extensión, con más extensión, por qué aquellos que no son católicos no pueden tener sino una fe muy dudosa y vacilante. Porque hay 3 puntos acerca de los cuales no pueden tener ninguna certeza. ¿Cuáles son estos?, dice la pregunta. El número de los libros divinos, la fidelidad de las versiones y la interpretación de la escritura. Notemos que ya veníamos hablando un poco de esto en los últimos videos, pero todo tiene que ser coherente. Por eso decimos que la fe protestante es una fe mutilada, recortada, incoherente, inconsistente en general. Porque si creemos en un canon inspirado, también tenemos que creer en la inspiración de la transmisión. No que cada padre de la iglesia haya dicho cada palabra bajo inspiración divina, porque eso sería contradecir el mismo principio de que solamente algunos libros son inspirados. Sino el hecho de saber que la tradición de la iglesia fue protegida por Dios. Como Dios protegió milagrosamente la historia de la traducción de la Septuaginta, como Dios protegió la inspiración del Nuevo Testamento, como Dios protegió la transmisión del Nuevo Testamento, como Dios protegió la interpretación del Antiguo Testamento dada por los apóstoles, como Dios protegió también el establecimiento del canon. Es decir, Dios obra en la iglesia católica. Dios obra en la iglesia católica. No podemos agarrar y decir, bueno, solamente Dios obró para preservar el canon, pero olvidarnos de todo el resto de la cadena para que lo que sale de Dios llegue a nuestro oído y a nuestro corazón. Hay toda una cadena de elementos en el medio, desde la voz de Dios hasta nuestro corazón. Hay ministerios, hay personas, hay compilaciones, hay decisiones, y todo eso tiene que ser estar bajo la providencia de Dios. Y fíjense que acá estamos mencionando 3. El número de los libros divinos, no solamente el número, sino además nombres, o sea, la identificación particular de cada uno. La fidelidad de las versiones, y aquí estamos hablando de algo muy importante, de la traducción. Por eso la iglesia presta mucha atención a cuáles traducciones se pueden usar y cuáles no. Y por eso es que se perseguía tan fieramente a las traducciones heréticas, porque iban en contra de este principio enseñado por los apóstoles de la preservación. La preservación dada por Dios. Dios no ofrece un menú a la carta donde dice, bueno, tomen, aquí tienen 25 versiones de la Biblia que todas dicen cosas distintas y cada uno elija la que más le parece porque todos los caminos conducen al cielo. No es así. Habla de una preservación. La fidelidad a las escrituras y a la interpretación de la escritura, que esto es tal vez lo más cuestionado por los protestantes. ¿Por qué decís, dice la pregunta, que los protestantes no pueden conocer infaliblemente cuáles son los libros divinos y canónicos? Porque no quieren creer sino lo que se halla expresamente en la escritura. Y la escritura no dice en ninguna parte cuáles son los libros canónicos. ¿No podría decirse que se reconocen los libros divinos por la belleza y fuerza de las expresiones, así como se conocen el azúcar y la miel por la dulzura? Si así fuese, todos los protestantes reconocerían los mismos libros, y sucede lo contrario. Pues los primeros luteranos no admitían la carta a los hebreos y el Apocalipsis de San Juan, y los luteranos de hoy los reciben como libros divinos. Calvino llama epístola de oro a la de Santiago y Lutero la llama epístola de paja. Nótense, ¿no? Epístola de oro y epístola de paja. ¿No podrían decir los protestantes que se conocen los libros divinos por su título? No. Porque si es necesario recibir el Evangelio de San Mateo porque lleva su nombre, sería necesario recibir también el Evangelio de Santo Tomás y el de San Bartolomé, porque llevan el nombre de estos apóstoles. Y no obstante, han sido desechados como apócrifos estos 2 evangelios. ¿No podrían decir que saben por la tradición cuáles son los libros que pertenecen a la Escritura? Tampoco, porque no admitiendo la tradición sobre otros puntos, no tienen derecho para servirse de ella en este. Además, los protestantes sostienen que no puede establecerse la fe divina sobre la tradición. Es así que no conocen cuáles de los libros divinos sino por la tradición. Luego no pueden creer con fe divina cuáles son estos libros. Y es decir, hasta en eso son inconsistentes, porque dicen no creer o no confiar en la tradición, pero a la tradición le confían la eternidad de su alma, porque ellos depositan su fe en la escritura,
Y fue la tradición la que transmitió la escritura y la que dijo, esta escritura del Nuevo Testamento es exactamente igual a la que escribieron los apóstoles. Esta escritura del Nuevo Testamento es la que garantizamos, que es la que tiene el sello de la fe divina. Estas sagradas escrituras son auténticas. O sea, todo lo que tiene que ver con la determinación de cuáles libros son inspirados y cuáles no, está determinado por la tradición. Porque los obispos que estaban allí, determinando cuáles eran el canon y cuáles no, creían en la tradición y se guiaban por la tradición. Y los obispos anteriores que fueron sus predecesores, exactamente igual, creían en la tradición apostólica, creían no solamente en lo que decía la escritura, sino también en lo que enseñaban, lo que habían enseñado sus predecesores, por la existencia de esta regla de la fe, que no estaba limitada solamente a la escritura, que había algo que estaba por encima de lo que ellos consideraban como escritura, porque tenían la interpretación directa de los apóstoles. Y testimonio de esto da San Ignacio, cuando le venían los herejes a decirle, probámoslo con la escritura, mirá que si no lo encuentro en los archivos, no creeré lo que es en cuanto al evangelio. ¿Y qué le dice San Ignacio? Que su evangelio era el Cristo crucificado que le habían predicado, porque San Ignacio no había sido testigo de la crucifixión, había escuchado de los apóstoles en persona el testimonio. Y los apóstoles no habían escrito muchos de ellos todavía los evangelios para cuando el momento de que San Ignacio se convierte, sino que lo hacían de viva voz, por la predicación oral. Entonces, los obispos que recolectaron los escritos y que determinaron cuáles escritos eran auténticos y cuáles no, y fueron preservando esos a lo largo de los siglos, para que luego vinieran otros obispos después para determinar cuáles eran inspirados y cuáles no. Todos esos obispos eran primeramente católicos y en segundo lugar creían en la Iglesia católica y creían en la tradición apostólica, en la existencia de una tradición que la Iglesia debía guardar y preservar. Entonces los protestantes están confiando toda la salvación de su alma, sustentándola con la tradición, a la cual ellos no creen. Es como si yo dijera, mira, me tengo que operar y no confío en que un niño de 5 años sea capaz de hacer la operación. No es confiable, no sabe manejar el bisturí, se le puede pasar la mano con la anestesia, capaz que tiene que operar la pierna derecha y me hace el corte en la pierna izquierda. Yo no para nada confío en un niño para hacer la operación. Pero ese niño agarró y estableció el canon de la Biblia y vamos a confiar a full, vamos a entregar nuestra vida porque ese canon es el verdadero. ¿Cómo? No tiene ningún tipo de consistencia, no tiene ningún tipo de coherencia. Así es el pensamiento incoherente del protestantismo. Entonces, con este razonamiento de que no confío en el niño para que me opere, pero confío en el niño para mi salvación, ¿cómo es la historia? O confiamos en la tradición o no confiamos en la tradición. Y la Iglesia Católica entiende que para ser consistente, como la fe de Dios es consistente, debemos entender que si Dios inspiró la Escritura, también cuidó la preservación de la Escritura, también cuidó la transmisión de la Escritura, también cuidó la selección de la Escritura, también cuidó la interpretación de la Escritura. Y que no lo hizo solamente en aquel momento, sino que lo hace hasta el fin del tiempo, como Cristo prometió. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decid qué es lo que sucedió en Estrasburgo. Los protestantes de Estrasburgo quitaron en 1598 del canon de las Escrituras la Carta a los Hebreos, la de Santiago, el Apocalipsis de San Juan, y 74 años después los incluyeron de nuevo, como se ve en el antiguo ritual en el capítulo de la doctrina y en el nuevo, página 7. No sé a qué libro se estará refiriendo allí, pero debe estar refiriéndose a un libro que debe ser conocido por los protestantes, no por los luteranos. ¿Qué decís de aquí? Que es preciso que se hayan engañado la primera vez o la segunda, y que habiéndose engañado en un punto tan importante, no pueden estar seguros los protestantes de no engañarse en otros. Por lo que la fe de los protestantes no es prudentemente firme e innoble e inmovible, y por consiguiente no es fe divina. Y acá quiero hacer una aclaración, porque algún protestante podrá decir, bueno, pero ¿y cómo es que tenemos los protocanónicos del Nuevo Testamento y los deuterocanónicos del Nuevo Testamento?
Y dirá algún católico que es esto del protocanónico del Nuevo Testamento y deuterocanónico del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. No es que los deuterocanónicos no eran solamente del Antiguo Testamento, no. Hubo un par de concilios en donde se determinaron allá en Roma, en el 382 y sus meses anteriores y posteriores, donde en un primer canon se determinó una porción de la escritura y después en una segunda revisión del canon se añadieron, por ejemplo, el libro creo que de Apocalipsis y el de los Hebreos. Y creo que también las cartas de Juan. No recuerdo ahora cuáles eran los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Pero la iglesia nunca añadió para después arrepentirse y quitar. ¿Sí? Como sí lo han hecho acá, que ellos agarraron y teniendo un canon antes, le quitaron la carta de los Hebreos y luego la carta de Santiago y luego el Apocalipsis de San Juan, ¿sí? Y luego los incluyeron, es decir, los sacaron y los pusieron. No, la Iglesia Católica fue reconociendo hasta que llegó el momento y dijo, bueno, acá se cierra el canon de la Biblia. Mientras que los protestantes sacan y quitan, sacan y quitan, sacan y quitan. Al igual que hacían los protestantes de los primeros siglos. Que cada uno tenía su propio canon. Unos no reconocían los apóstoles de las cartas de Pablo porque eran antijudaicas. Otros solamente se quedaban con las cartas de Pablo porque eran muy gnósticos ellos. Y no querían saber nada con el judaísmo. Aunque tenían sus raíces en el judaísmo, pero bueno, es otra historia. La cuestión es que siempre el protestantismo se caracterizó por ir y venir, ir y venir, ir y venir con el tema del canon. No solamente los protestantes de ahora, sino también los de los primeros siglos. Mientras que la Iglesia Católica estableció el canon y es el mismo canon que tiene hasta el día de hoy. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. ¿Es cierto que no queda subsistente ningún libro de la Escritura atendiendo al juicio de los protestantes? Ciertísimo. Huete y Vater rechazan el Pentateuco como libro de Moisés. El doctor de Leo afirma que las plagas de Egipto y el paso del Mar Rojo son tradiciones poéticas. Carlos Tadio dice que ni Samuel ni Esdras son los autores de los libros que se le atribuyen. Hafner imagina que el libro de Judith es un romance piadoso, los buenos y malos ángeles de Tobías, símbolos supersticiosos, y el Cántico de los Cánticos, es decir, el libro de Cantares, un gracioso poema de amor conyugal. Bert Schneider dice que el libro de Job no es más que un drama. Isaías no es autor de su profecía y que es verosímil que la doctrina de Cristo ha sido alterada en el Nuevo Testamento. Einhorn rechaza los 3 evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas, y algunas de las epístolas de San Pablo. Standlin atribuye a un filósofo de Alejandría el evangelio de San Juan, y según Bert Schneider, el Apocalipsis de San Juan no es profético ni apostólico. Me asombro de eso, pues todo esto es protestantemente lógico. ¿Y qué quiere decir esto? Que los mismos errores que cometían los protestantes del siglo I, II, III, es decir, aquellos que eran enemigos de la iglesia y constantemente protestaban y se quejaban y la combatían, son los mismos errores que cometen los que hoy se quejan, combaten y protestan contra la iglesia católica. Y el bautista, porque tal vez no conoce mucho del mundillo, pero no sabe que hay un montón de religiones que tienen no solamente un credo distinto al de ellos, sino también tienen un canon distinto al de ellos. Y no hay más que ir a mirar a los mormones, ¿no? Que tienen, creo que, el libro del Mormón, no sé si la Perla de Gran Precio, y no sé si algún otro libro más. Y también hay otros grupos protestantes, más o menos afiliados a Lutero, pero también hay otros grupos protestantes que tienen otro canon diferente, o que tienen otra traducción radicalmente diferente, porque son antitrinitarios, por ejemplo. Entonces, toda esta lógica protestante es ilógica. No se condice con el principio de perseverancia y preservación que Dios ha prometido. ¿Sí? Recordemos lo que dice San Ignacio, que Cristo concedió incorrupción a su iglesia. Recordemos lo que dijo Cristo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos lo que dijo Cristo, el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. ¿Y qué dicen los protestantes? No, eso fue para la primera época. Después ya no. ¿Por qué? Porque si después ya
Si la iglesia puede contar y gozar hasta el fin del mundo de esas promesas de parte de Dios, entonces no habría lugar para que el protestantismo se meta a decir, no, la iglesia se corrompió, yo... Porque si Cristo concedió incorrupción a la iglesia, entonces el protestante se queda sin su argumento. Podrá decir que me aparté porque el sacerdote era malo, porque los católicos que eran vecinos míos no eran buenos católicos, porque, no sé, no me gusta la cara del papa, o porque hay personas, hubo papas que le importaba mucho el dinero y pocas las almas. No sé, digan lo que quieran. Dios no prometió incorrupción personal, sino incorrupción a la iglesia. A la iglesia como institución. Preservación, guía desde el cielo, protección desde el cielo, a pesar de nosotros los católicos. Entonces esta lógica protestante resulta imprudente e ilógica y no puede sostenerse como una fe procedente de Dios porque está llena de contradicciones. Tercera sección. ¿Por qué decís que los que no son católicos no pueden estar seguros de la fidelidad de sus versiones? Porque no entendiendo la mayor parte de ellos las lenguas originales, no pueden juzgar si los libros santos están fielmente traducidos. ¿No podrían decir los protestantes que, conociendo sus sabios las lenguas griega y hebrea, pueden ellos dar en esta parte todas las seguridades necesarias? Los sabios protestantes no están conformes entre sí y han hecho versiones diferentes. ¿Cómo ha de saber un hombre sin estudios a qué versión debe atenerse? ¿Qué decía Zwinglio de la traducción del Nuevo Testamento hecha por Lutero? Decía que Lutero había corrompido la palabra de Dios. ¿Y qué decía Lutero de la versión de los zwinglianos? Que los que habían trabajado en ella eran asnos, fatuos y anticristos. ¿Qué decía Besa de la versión del Escolampadio, hecha en Basilea? Que era impía y contraria al Espíritu de Dios. ¿Y cuál ha sido la opinión de los anglicanos tocante a la versión de Ginebra? Recordemos que en Ginebra estaba Calvino. Que era la más mala e infiel de cuantas se habían publicado. ¿Y qué confiesa Lutero respecto de sí mismo en este punto? Confiesa que ha añadido esta palabra sola al texto de San Pablo, en el capítulo 3 de la carta a los romanos, donde dice: pensamos que el hombre se justifica por la fe. Y disculpándose cuando se le echa en cara esta adición, dice: yo sé bien, dice, que esta palabra sola no se encuentra en el texto de San Pablo. Pero si un papista os insta sobre esto, o les pregunta o los presiona sobre esto, decidles sin detenerse, que el doctor Martín Lutero lo ha querido así, y dice que un papista y un asno son una misma cosa. Y ahí da la cita en el tomo 3 de la edición de Jena, de las páginas 141 a 144. Bueno, ¿y qué decir de las disputas que hay, por ejemplo, sobre Juan 1.1 en relación al mormonismo y al protestantismo trinitario? O con los unicitarios, que los pentecostales unicitarios, o los judaizantes unicitarios, que unos dicen que Cristo es Dios y otros dicen que Cristo es un Dios, que el verbo era Dios, y otros dicen no, es un Dios. Y como ese, tantas y tantas otras. Que justamente cuando yo era protestante y me ponía a estudiar el griego del Nuevo Testamento, no porque yo sepa griego, aunque tuve materias griegas en diversos institutos bíblicos, materias de griego en diversos, nunca llegué a poder confiar en el griego que me enseñaban ellos, porque yo veía que un libro de griego decía una cosa, otro libro de griego decía otra. Y tenía libros que utilizaban el griego para decir cosas exactamente opuestas acerca de la misma palabra. Entonces, ni con conocimiento de griego puede agarrar y resolver el problema de la imaginería propia del protestantismo, que no está sujeto, encadenado a ninguna regla de la fe. Pregunta, ¿qué dice además? Estoy disgustado, prosigue, por no haber añadido otras palabras, y por lo mismo que no lo he hecho, debían estar contentos los papistas. O sea, parece que en ese mismo libro ahí dijera también que él se sentía avergonzado de no haber agregado más, de no haber torcido más todavía la palabra de Dios, de no haberle añadido más cosas.
Porque él le añadió y le quitó. Le añadió palabras y le quiso quitar cartas. Recordemos que quiso quitar Hebreos, quiso quitar Santiago, quiso quitar Apocalipsis y quiso quitar, creo que Judas. ¿Por qué? Porque son cartas que hablan en contra de las divisiones y hablan en contra de la sola fide. Y Lutero que dijo, no, no corresponden. Quitó y añadió. Quitó lo que quiso y añadió lo que quiso. Pero, ¿fue eso solo lo que adulteró Lutero en la escritura? Fue muchísimo más, dice la respuesta. Pues, viendo exaltada su cólera por el sucesor de Zwinglio y otros ministros emprendieron una nueva traducción, Zurich, para defender el honor de sus doctores. Citaba los 1400 pasajes o textos corrompidos en el Nuevo Testamento y 34 solo en el Evangelio de San Mateo. Y acá dice la cita, dice Historia de Calvino, página 289. Bueno, parece que tenía una lista bien precisa de los pasajes en donde la traducción estaba sujeta a los problemas de interpretación. Por eso la iglesia tiene tiene Biblias oficiales. No puedo yo agarrar y hacer una traducción mía, porque se me ocurrió, y decir, bueno, en las iglesias, por favor, ahora léala. Tiene que tener el imprimatur de la iglesia. Tienen que tener la aprobación de la iglesia para asegurarse que esa traducción es conforme al magisterio de la iglesia. Aunque últimamente hay problemas. Durante 1900 años no los hubo. La iglesia siempre tuvo la Septuaginta, traducción única, luego tuvo la Vulgata, traducción única, y luego con el tema de la imprenta empezaron a aparecer un poco la diversidad, aunque eran muy medidas. Y ahora, con el tema del modernismo, sí, lamentablemente hay traducciones malas. Hay traducciones malas e incluso que tienen el imprimatur. Y hay catecismos malos, incluso algunos que tienen el imprimatur. No, y quien esté dudando de lo que digo, por favor, investigue concienzudamente el catecismo holandés. Que no solamente fue un catecismo que contaba con el imprimatur de los obispos de Holanda, sino que además fue condenado por los mismos papas, diciendo que este catecismo no enseña la doctrina católica. Y para agravar la cuestión, ese mismo catecismo se imprimió en Italia y no sé si Francia y no sé qué otros países más. Y muchos católicos fueron corrompidos por un catecismo modernista, que tenía inclusive el imprimatur. Y ese catecismo fue condenado por los papas. Fue condenado por los papas. Así que sí, hoy en día hay que tener un poquito más de cuidado que antes. Antes la iglesia realmente era mucho más rigurosa respecto a respetar la tradición y asegurarse más firmemente que las traducciones fueran fieles a la doctrina católica original. Y hoy, bueno, ya no es tan así. El padre Javier y otros apologistas que son biblistas se han encargado de hacer buenas recomendaciones de la Biblia. Yo no soy un biblista, aunque tengo ciertos estudios en el tema, no soy un especialista en bibliología, por lo cual no me animo a recomendar tal o cual versión de la Biblia, aunque por transmisión me han dicho que la Straubinger es muy buena, aunque es difícil de conseguir, pero sí se consigue online, y también la versión de Navarra, y tal vez debe haber otras más que sean buenas, pero he oído que se desaconsejan algunas de ellas, como por ejemplo la del pueblo de Dios, que es sumamente usada. ¿Por qué se la desaconseja? ¿Cuáles son los pasajes que aparentemente introducen algún ruido o posibilidad de mala interpretación? No lo sé. No he hecho un estudio tan profundo sobre eso. Ojalá algún día lo haga y lo compartiré. Pero ciertamente la iglesia pone mucho cuidado en no aceptar cualquier traducción. Y hasta los protestantes lo hacen. Yo siempre fui de leer, cuando era protestante, la Reina Valera 60. Y me la conocía tan bien, me sabía tan bien los pasajes, por las muchas veces que la había leído, que cuando agarraba otra versión me daba cuenta de las diferencias, si había diferencias o no. Porque cuando vos agarrás una Biblia y nunca leíste la Biblia, te da lo mismo lo que diga, no tenés una regla con la que compararla. Pero como yo había leído muchísimas veces la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, y ni te digo la cantidad de veces que escuchaba la Biblia, ¿sí? Cuando yo agarraba la nueva versión internacional o alguna otra versión, realmente encontraba diferencias y algunas de ellas significativas. Algunas de provecho por un lenguaje más moderno y en otros casos diferencias muy significativas.
Y había una lucha muy grande entre los protestantes mismos, entre las Biblias basadas en el Textus Receptus y las Biblias basadas en la crítica textual. Porque el Textus Receptus era el que venía por la tradición, el texto que se había recibido oficialmente y preservado oficialmente por la iglesia, mientras que el texto crítico es un rejunte de manuscritos acá, de manuscritos encontrados allá, que la mayoría de ellos tienen groseras alteraciones, producto de que son manuscritos utilizados por las herejías, que mutilaban la escritura. Esos escritos quedaban guardados, perdidos ahí en la nada. 500 años después, 1000 años después, encontrás ese escrito, pero como no sabes que era un grupo herético, lo tomás y decís, ah, bueno, a ver, vamos a ver qué sacamos de provecho de este escrito mutilado. Y así se arman muchas de las Biblias contemporáneas basadas en la crítica textual y no en el Textus Receptus. Mucho cuidado con eso. Bueno. ¿Qué deducís de todo esto? Que un hombre sabio y prudente no puede fundarse para nada en una Biblia alemana, a causa de la incertidumbre en que se halla sobre si estará bien traducida, y que no ha estado fundada la fe de los protestantes más que sobre versiones inciertas. Su fe no puede ser prudentemente firme y por consiguiente ni divina. ¿Tienen los católicos mayores seguridades acerca del número de los libros santos y de sus traducciones? Sí, tienen sobre ambas cosas una completa seguridad. ¿Y qué se la da? La Iglesia, que les marca cuáles son los libros canónicos y las buenas versiones. Y al principio fundamental de los católicos es que la Iglesia no puede engañarse ni engañar a nadie. Por eso la importancia de tener un magisterio bimilenial y no un magisterio que vaya reinterpretándose a sí mismo, ni diciendo que las cosas que enseñaba la iglesia antes era de la tradición, era viejo, que eso era para otras épocas, que ahora tenemos que ser más modernos, que tenemos que adaptar las doctrinas, abrazar la L y la G seguida de la, ya saben, que tenemos que abrazar el matrimonio entre las personas que tienen la misma sexualidad, que tenemos que abrazar. No, señor. La iglesia no puede reinterpretar. De hecho, algún día lo vamos a ver, hay una condena papal en una bula papal que prohíbe la reinterpretación de las doctrinas, especialmente de los dogmas. Bajo condena. Un dogma no puede ser reinterpretado, porque significaría que la iglesia se equivocó al interpretarlo por primera vez. Hasta en eso es consistente la doctrina católica. Si la iglesia estableció algo como dogma, ella cree firmemente que eso es verdad absoluta y no puede ser reinterpretada. No puede ser reinterpretada. Sección 4. ¿Por qué habéis dicho que los protestantes no pueden tener ninguna seguridad sobre el verdadero sentido de las escrituras? Porque los textos que se refieren a los puntos controvertidos tienen ordinariamente un doble sentido, y la escritura no dice cuál de los dos deba preferirse. Recuerden, porque los textos a que se refieren a los puntos controvertidos tienen ordinariamente un doble sentido, es decir, el literal y el espiritual. Y no podría decir el protestante en el espíritu particular, es decir, con su interpretación particular, de qué manera debe interpretarse un pasaje. Los luteranos, los calvinistas y los demás tienen el mismo derecho de arrogarse este espíritu particular, y no obstante se diferencian muchísimo, y aún se contradicen en sus creencias, porque este espíritu no inspira lo mismo a los unos que a los otros. Es decir, todos reclaman tener la inspiración o la ayuda o la asistencia del Espíritu Santo, pero la verdad que a la hora de los hechos parece que el Espíritu Santo, según ellos, inspira caprichosamente. Porque a uno les enseña la deidad de Cristo, a otros no, que es criatura. A uno les enseña la deidad del Espíritu Santo y a otros no. A uno les enseña que la salvación se pierde y a otros les enseña que no. A uno les enseña tras sacramentos y a otros les enseña que no. Entonces, caprichoso, parece que el Espíritu Santo anduviera tirando la moneda para ver, cae en suerte, a ver qué te enseño y qué no. O la salvación se pierde o no se pierde. Una solamente de las dos es verdad. No pueden ser las dos, ¿verdad? O hay 7 sacramentos o hay 2. O son simbólicos o son sacramentos que transmiten una gracia especial cada uno de esos sacramentos. No puede haber una doble vara. Porque entonces hablaríamos de las reglas de la fe y no de la regla de la fe.
¿No podría decirse que cuando hay textos ambiguos deben explicarse por los más claros? Esto es una regla interpretativa de los protestantes. O sea, los textos claros explican a los textos oscuros. No, porque cada individuo se lisonjea de hallar más claridad en los textos que alega para sostener sus opiniones. Es decir, que el protestante A dice que este texto es claro y este texto es oscuro. Mientras que el protestante B dice, no, este texto es claro y este texto es oscuro. Por lo cual no se pueden poner ni siquiera de acuerdo en establecer un canon de textos claros y un canon de textos oscuros. Y por eso tampoco pueden decir este pasaje ilumina a este y este pasaje ilumina a este otro. Ni en eso se pueden poner de acuerdo. Dios les muestra una y otra vez las evidencias de su incongruencia y ellos no abren los ojos. Presentad algún ejemplo. Los arrianos creían que este texto, mi padre es mayor que yo, y este otro, Cristo es el primogénito de las criaturas, eran muy claros. Los calvinistas creían que estas palabras de Jesucristo, la carne no aprovecha para nada, las palabras que os he dicho son espíritu y vida, eran muy claras y las más claras de todas. Los anabaptistas, recordemos que los anabaptistas eran los sucesores de los protestantes originales, pero que no creían en una estructura jerárquica y no creían en el bautismo de infantes. Y por eso tomaron una distancia todavía mucho mayor respecto de luteranos y calvinistas en relación también incluso a la Iglesia Católica, todavía mucho más diferentes de los anabaptistas de la Iglesia Católica. Los anabaptistas creían que estas palabras del Salvador, enseñad y bautizad, el que cree y sea bautizado será salvo, son muy claras y las más claras de todas, y sin embargo, con ellas intentan todos sostener grandes errores. Citad otro ejemplo. Oídle. Los lectores protestantes preguntaron si podían entrar en un templo católico, y Lutero y Melanchthon, consultando la Biblia, respondieron afirmativamente, porque a Nahemán le permitió Eliseo entrar en el templo pagano. Pero los nicomeditas en Francia hacen la misma pregunta y Calvino responde negativamente, con el ejemplo de los macabeos, no debiendo entrar en templos manchados de supersticiones con que se pide por los muertos. Primero, ¿por qué tiene que utilizar Calvino los macabeos? Bueno, porque estaba originalmente en la escritura, aunque él no los considera inspirados, pero estaban originalmente en la escritura como libros que acompañaban en las Biblias protestantes, como libros que acompañaban a los libros que los protestantes creían inspirados. Y toma de los macabeos una cita para justificar diciéndole a los calvinistas no pueden entrar a la Iglesia Católica, a un templo católico, mientras que Lutero y Melanchthon le decían que sí, porque hubo un profeta que le dio permiso a a Nahemán el sirio para entrar a los templos paganos. ¿Qué conclusión deducís de todo esto? Que debe de haber necesariamente un juez que termine las diferencias que puedan ocurrir en materia de religión y que fije el verdadero sentido de la escritura. Y les pongo un ejemplo. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Había una disputa en la iglesia. ¿Cumplimos el antiguo pacto o no cumplimos el antiguo pacto como parte del pacto que Cristo hizo con nosotros? La ceremonia y la liturgia y las obras de la ley forman parte del cristianismo o no forman parte del cristianismo. Y había una disputa. Y cada uno con sus pasajes claros y sus pasajes oscuros. Y cada uno con su propia interpretación. Y hasta probablemente hasta también con diferencias de canon. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Pedirle al Espíritu más iluminación? ¿Pedirle al Espíritu más esfuerzo particular en cada uno de los miembros para poder llegar a una comprensión? No. Se reunió con los apóstoles en un concilio y determinó cuál es la verdad. Y el que no se ajustaba a esa verdad, fuera de la iglesia. Porque la iglesia ya había expedido su dictamen respecto de una disputa. Y por eso, cuando la cátedra de Pedro se trasladó hacia Roma, la costumbre de todas las iglesias primitivas, y de esto dan testimonio de los padres de la iglesia, era decir que bueno, cualquier problema que no se pudiera resolver de forma local se iba a resolver en un concilio local.
Y si no se podía resolver en un concilio local, se remitía el problema al Papa para que el Papa primero diera su opinión respecto. Y si el Papa encontraba que había justificación para generar un concilio ecuménico, porque el problema era muy grande, convocaba un concilio ecuménico. Y este concilio ecuménico devolvía sus resoluciones al Papa, porque el Papa tenía la potestad de vetarlos. De manera tal que tiene que haber un juez, porque Cristo puso a alguien para cuidar de la doctrina. Le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le dijo a Pedro, a ti, por favor, no le dijo por favor, a ti, pastorea a mis ovejas. Cristo constituyó a Pedro y no a los 12 como el pastor de toda la iglesia. A pesar de que los apóstoles eran todos iguales en conocimiento, a uno de ellos, para darle el sentido de la unidad de la iglesia, le concedió el pastorado universal. Y donde estuviera ese apóstol y su sucesor, estaría la cátedra y el punto donde se resolvía finalmente cualquier disputa. Hoy sucede lo mismo, o sea, hay un juicio para determinar si una persona es o no culpable de tal o cual crimen. Si no se resuelve en ese juicio local, se apela a una instancia superior y se puede llegar a volver a repetir el juicio. Y en algunos lugares hay también la posibilidad de que el juicio vaya a parar a la Corte Suprema de Justicia. Hablo con los nombres que tenemos aquí en la Argentina. Pero no hay ninguna instancia de una Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahora con el tema de la globalización puede que para algunos temas haya una Corte Internacional y leyes internacionales y vamos todos de a poquito a que haya una Corte que está por encima de la Corte Suprema de Justicia. La están armando. Pero eso tiene ya que ver con el tema del nuevo orden que unifica a las naciones. No quiero decir el nombre completo, ustedes ya saben a qué se refiere. Pero la realidad es que no había una instancia superior, acá en la Argentina por lo menos, a la Corte Suprema de Justicia. Y cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminaba una sentencia, no podía ser apelada. Ya está. La Corte Suprema de Justicia lo ha dicho, así se queda. No hay otra instancia para poder apelar la sentencia. Y pasaba exactamente lo mismo con Roma. Roma locuta, causa finita. Cuando un problema llegaba a Roma porque se había hecho muy grave y no podía resolverse de forma local, Roma tomaba cartas del asunto y lo que decidía Roma así debía hacer. Al punto tal de que San Jerónimo de Estridión, escribiendo una carta a un obispo, él le decía, díganme cuáles son las iglesias que están en comunión con el Papa. No me interesa saber el motivo, yo no quiero saber, no me interesa saber los papas. Díganme cuál de estas dos iglesias es la que está en comunión con el Papa porque yo voy a ir a esa iglesia. Así de tajante fue San Jerónimo para decir, yo quiero la iglesia que está en comunión con la silla de San Pedro. Debe haber necesariamente un juez que termine las diferencias que puedan ocurrir en materia de religión y que fije el verdadero sentido de la escritura. Pregunta. Aclarar esta idea con alguna comparación. Así como los pleitos no tendrían nunca fin si los litigantes se contentasen con apelar a las leyes, así no se terminarían nunca las diferencias en materia de religión, si se recurriese a la escritura y nada más. Y es lo que pasa con los protestantes. Como solamente pretenden recurrir a la escritura, es como decir, bueno, a ver, yo interpreto la ley de esta manera y voy a interpretar de esta otra manera. Y así, mientras tanto, el asesino sigue en libertad. ¿Por qué? Porque nadie se pone de acuerdo para decir, no, a ver, punto final. Hasta acá llegó la disputa, esta es la sentencia. Por lo tanto, de la misma manera que es necesario que haya un juez para decidir los negocios civiles, así es necesario que le haya para decidir en materias de religión que son una discusión muy difícil y superiores al criterio humano. ¿Y quién es este juez? La Iglesia, que asistida por Dios, no puede engañarse en sus juicios. ¿Por qué? Porque así lo dice también el apóstol Pablo. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad, o columna y fundamento, o columna y sostén de la verdad. No es la Biblia, sino que la Iglesia, con la Biblia como arma y la tradición también como arma, la Iglesia, entiéndase el magisterio de la Iglesia, defiende, propaga la verdad. Defiende y propaga y sostiene la verdad. De manera que la Biblia es un arma
solo útil cuando es puesta en manos de la verdadera iglesia. Porque la Biblia en manos de la persona equivocada es como darle una navaja a un mono. ¿Qué entendéis aquí por la iglesia? El Papa cuando habla ex cátedra como juez y los obispos con el Papa. Quinto punto. Bueno, vale aclarar aquí entonces que no se refiere al Papa en sus opiniones personales. Yo agarro, voy, le pongo un micrófono al Papa para que hablemos, no sé, de si le gustó que Argentina saliera campeón mundial y aprovechó el Papa para entrevistarse y alguna opinión personal. Eso no es el magisterio de la iglesia. Él está opinando y puede opinar acorde al magisterio de la iglesia, y de hecho esperamos que así lo pueda hacer, pero no es explícitamente una promulgación, es decir, que salga de la cátedra, de ahí ex cátedra, que sale de la cátedra, que surge de la cátedra pastoral universal. ¿Sí? Entonces entendemos aquí por iglesia no a la totalidad de los católicos, sino a los dogmas y a las doctrinas donde han establecido oficialmente por la iglesia como doctrinas de fe. Y lo mismo aplica para un obispo. O sea, una entrevista a un obispo no es magisterio de la iglesia propiamente dicho. Es alguien que está, como yo, difundiendo una opinión sobre el magisterio de la iglesia, pero no necesariamente divinamente inspirado, como si sugiere este catecismo que ocurre con el tema del magisterio de la iglesia. Un sacerdote, un obispo, el papa, yo, nos podemos equivocar en materias específicas, pero no un papa cuando habla ex cátedra. Decid las cualidades de la regla de fe de los católicos. La regla de la fe de los católicos es, primeramente, universal. En segundo lugar, cierta. Y por fin, clarísima. ¿Por qué decís que la regla de fe de los católicos es universal? Porque es igualmente para los sabios y para los ignorantes, para los ricos y para los pobres, para todos los climas y tiempos. Uy. Mencionó trascendencia temporal. Qué problema para los modernistas, porque el magisterio de la iglesia enseña que una verdad no puede cambiar a lo largo de los tiempos. Una verdad puede ser adaptada a la aparición de tecnologías, a la aparición de, no sé, de la bioética. O sea, una verdad debe ser adaptada. Pero la vida es la vida y no podés quitar la vida solamente porque ahora se haya puesto difícil sostener la vida. No puede suceder como la N, la W y la O, New World o Nuevo Orden, ya saben a lo que me refiero. No puede suceder que ellos digan, bueno, hay demasiadas personas en el planeta Tierra, y te lo dicen descaradamente. Esto que estoy diciendo te lo dicen en la cara. Hay demasiadas personas en la Tierra, tenemos que reducir la población a un 10, 15, 20%. Reducir la población. No quiero mencionar nombres porque no quiero que censuren el canal. Yo les invito a que investiguen sobre este tema, porque el nuevo orden de las naciones tiene por propósito exterminar a la mayoría de la humanidad a lo largo de muchas décadas. ¿Por qué? Bueno, porque se ha puesto difícil la vida y porque ahora no hay suficientes materiales para construir un celular para cada persona y no tenemos suficiente hierro y suficiente silicio para construir microprocesadores para una demanda creciente como la que hay ahora, porque se hace inviable para los propósitos de una omnipotente, omnipresente y omnisciente tecnología al servicio del anticristo, el poder tener una imitación de los atributos de Dios. No lo pueden hacer con 8.000, 9.000 millones de personas. Tienen que ser muchas menos. La supervivencia del más apto. Entonces, muchos, inclusive católicos, y algunos incluso de alto rango, están pensando esto y alineándose con ellos. ¿Por qué? Porque el criterio de la vida parece que fluctúa a lo largo del tiempo. Y acá dice, no, si es dogma de fe, si es dogma, si es de enseñanza de la fe, la vida no
No es algo que podamos cambiar la definición de la vida. No puedo yo decir vida es esto y ahora decir no, no, eso es el criterio que tenían de la vida hace 2000 años o 1000. Ahora la vida es efímera, ahora depende de si hay o no litio para las baterías del celular. Por más que te lo excusen con el tema del agua, que el agua, cambio climático, no va por ahí. No va por ahí. Es por otro lado. Bueno, la fe, la regla de fe es independiente del tiempo. Por eso la importancia de no separarse de la tradición. Y aquellos que dicen que la tradición es viejo, era para otros tiempos, modernista. Salí de ahí, alejate. ¿De qué utilidad es para los sabios? Les quita toda duda acerca de los problemas morales más difíciles, los saca de la incertidumbre y les abre anchos horizontes para sus investigaciones científicas fundamentales, como lo han reconocido todos los verdaderos sabios. ¿De qué utilidad es para los ignorantes? Les evita el trabajo de un examen difícil, de que no son capaces ni tienen tiempo para ello. ¿Por qué decís que es cierta? Porque la regla de fe de los católicos es la palabra de Dios. Y notemos que la palabra de Dios para un católico no es la Biblia. Y no es la enseñanza de la iglesia. Es lo que Dios ha enseñado. La palabra de Dios es lo que Dios ha enseñado, de lo cual una parte ha quedado escrita. Y otra parte no ha quedado escrita. Así lo enseñaba el apóstol San Pablo. 2 Tesalonicenses 2:15. Enseñando que la iglesia debía obedecer, la iglesia de los tesalonicenses debía obedecer lo que Pablo les había enseñado por escrito, por carta y oralmente. Bueno, porque la regla de fe de los católicos es la palabra de Dios, pero en el sentido en que Dios ha hablado y Dios no puede engañarse ni engañarnos. Fíjense, en el sentido en que Dios ha hablado, ¿ok? Todo lo que ha sido enseñado por Dios y no solamente lo que ha quedado registrado en la Biblia. ¿Por qué decís que la regla de los católicos es clara? Porque dice claramente de qué manera deben entenderse los textos que tienen un doble sentido. ¿Qué ventaja tiene la regla de la fe de los católicos? Primeramente, quita toda incertidumbre. En segundo lugar, termina con las disputas. Y por último, mantiene la unidad, condición indispensable de la verdadera iglesia, como ya vimos en los videos anteriores. ¿Qué decís de aquellos que exigen que cada individuo en particular examine por sí mismo los puntos controvertidos y que juzgue según lo que encuentre en la escritura, es decir, los que enseñan básicamente sobre la escritura? Exigen una cosa imposible a la mayor parte de los hombres. ¿En qué consiste esta imposibilidad? En que para juzgar por la escritura de cada punto de controversia sería necesario saber primeramente todos los pasajes que hay en pro o en contra de cada artículo. ¿Qué se necesita además? Confrontar otros pasajes, unos pasajes con otros, pesar su fuerza por una y otra parte, ilustrar los más oscuros con los más claros y formar un juicio firme y decisivo sobre lo que se debe creer y la mayoría o totalidad de las gentes. Para la mayoría o totalidad de las gentes es incapaz de entrar en esta discusión, por cuyo motivo ha dicho el insigne Müller que la Biblia es un mal regalo hecho al pueblo, mientras no se le dé inteligencia para comprenderla. Porque vos le das una Biblia sin darle la explicación a una persona, esa persona se puede condenar por torcer la escritura, como dice el apóstol Pedro, que los indoctos tuerzan la escritura para su propia perdición. O podría predicar un evangelio diferente para terminar siendo anatematizado por Dios. ¿No podría responderse que los sabios deben ayudar a los ignorantes a hacer este examen? Véase a lo que viene a reducirse todo. No se quiere respetar el juicio de toda la iglesia, y se ven obligados los sectarios a seguir elegantemente la opinión de un ministro luterano,
calvinista, evangelista o cualquier cosa. Es decir, que por no ser creyentes se hacen ciega y estúpidamente crédulos a lo que los otros les dicen. Pero hablemos claro. Yo he oído que los protestantes tienen sínodos, consistorios o cosa, así que enseñan el sentido de la Sagrada Escritura. Ya claro, no todos los protestantes, calvinistas y luteranos conservaron esa costumbre y por eso ellos tienen sus propios credos, ¿sí? O confesiones, como les llaman. La confesión de Augsburgo, la confesión de Londres en el caso de los bautistas reformados. Confesiones que tienen una serie de puntos más o menos sobre lo que creen esas doctrinas, esas religiones. Pero los protestantes hoy no. Es más, hay bautistas que siguen tal o cual sínodo de la Convención de Bautistas del Sur y hay otros que no, y otros que son sin convención, simplemente se reunieron 5 o 10 pastores que pensaban más o menos lo mismo y fundaron su propio grupito, de eso venía yo. Y los hermanos libres que tampoco creen en tener un compendio de sus doctrinas. Sin embargo, yo tengo un libro en la biblioteca, no sé si lo tiré o si lo tengo ese libro, que dice en qué creemos los hermanos libres. Y es un compendio, no una explicación teológica de cada creencia de los hermanos libres, pero sí un compendio de todo lo que creen los hermanos libres. Y ahí tenés alguien que intentó formar una confesión, aunque los demás no le dan bolilla. Pero bueno, no se ponen de acuerdo en cómo debe ser la iglesia. Por tanto, son falsos. He oído que tienen sínodos, dice. Ciertamente, y esto es una prueba contra su principio fundamental y en favor del principio católico. Es decir, si tienen sínodos, no puede haber sola escritura. Si yo quiero tener la libertad de pensar lo que quiera y de creer lo que quiera respecto de la escritura, no puede venir un sínodo a imponerme una fe diciéndome vos tenés que creer esto porque si no, no sos bautista, o no sos pentecostal, o no sos calvinista, o no sos luterano. Porque entonces, ¿para qué me salí de Roma, dirías? Si me salgo de Roma porque no quiero tener un papa que me diga qué tengo que creer, ¿para qué me voy a hacer calvinista para tener a San Papa Calvino que me diga lo que tengo que hacer? O San Papa Lutero, para que me diga lo que tengo que hacer. Entonces, no son consistentes. Ciertamente, y esto es una prueba contra su principio fundamental y en favor del principio católico. El consistorio de Ginebra, compuesto de legos o ancianos, especie de papas con traje de aldeanos, redactan, en efecto, formularios y excomulgan, y para los que se burlen de su juicio, pide Calvino castigos ejemplares, por cuyo motivo, decía Lütke, vuestros libros simbólicos son un yugo de hierro impuesto a los cristianos. Y Palsov dice, vuestros papas de papel son más intolerantes que el papa de hueso y carne de Roma. Y ahí da las citas, pueden buscarlas al pie de la página. Por cuyo motivo decía Lütke, vuestros libros simbólicos, no, ya se lo leímos, así que no hay hoy en el protestantismo hombres ilustrados e imparciales que no reconozcan que, en el hecho de admitir una autoridad dogmática fuera de la revelación, se debe ir a engrosar las filas católicas. Y añade Naville que el sistema romano es tan lógico y está tan ligado en todas sus partes que es necesario o admitirle todo o no admitir nada. ¿Pertenece la tradición a la regla de fe? Sí, porque hace parte de la palabra de Dios. Recordemos lo que dijimos, que la tradición es también parte de lo que ha enseñado Dios. ¿Por qué? Porque refleja lo que originalmente los apóstoles enseñaron oralmente y sus discípulos luego lo pusieron por escrito. Así tenemos, de hecho, el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos no lo escribe alguien que fue testigo de todo lo que enseñó Jesucristo. Y los padres de la iglesia dan testimonio que San Pedro no quería escribir un evangelio. Pero los padres de la iglesia dan testimonio de que San Marcos hizo la compilación de todo lo que Pedro creía.
Y lo que era tradición oral, no de todo lo que creía, ¿no? De un compendio básico de lo que predicaba y que además podía ser explicado a personas que tal vez no estuvieran bautizadas. Recordemos que ya habíamos dicho que la iglesia enseñaba cosas muy diferentes a los bautizados y a los no bautizados. Cuando una persona se bautizaba, se le enseñaban muchísimas cosas más que a los no bautizados, porque había un secreto guardado de la iglesia para aquellas cosas santas que no debían ser entregadas para aquellas personas que no fueran miembros en plena comunión con la iglesia católica. Pero al margen de eso, la existencia del Evangelio de San Marcos es prueba indubitable de que la iglesia a lo largo de los siglos ha ido poniendo por escrito lo que antes era tradición oral, ¿sí? Y de hecho, el Evangelio de San Marcos es prueba de que, primero, la tradición de la iglesia no apostólica, es decir, no lo que un apóstol escribió, sino lo que alguien que oyó a un apóstol escribió, puede recibir inspiración. Y tiene también el apoyo de Dios. Porque si Marcos, sin ser apóstol, pudo escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo y la iglesia reconocer que no solamente lo que enseñaba un apóstol era digno de autoridad, entonces ciertamente los protestantes están en un problema muy grave. Porque como San Marcos, también tenemos a Lucas, que escribe un evangelio y que escribe el libro de los Hechos. Y sin embargo la iglesia acepta el hecho de que esos libros no fueron escritos por apóstoles y sin embargo contaban con la inspiración divina, y además la iglesia les concedió ese estatus por reconocimiento de todos los obispos, siglos antes incluso de que se estableciera el canon. Por eso decimos, la tradición pertenece a la regla de fe, porque la iglesia primitiva creía que también la tradición estaba custodiada por Dios, a pesar de que tal vez algún que otro sacerdote u obispo en algún momento pudiera haberse desviado, pero justamente aparecía todo el resto de los obispos que conservaban la tradición apostólica para corregirlo, exhortarlo o excomulgarlo. Y así la tradición se mantenía pura. ¿Pertenece la tradición a la regla de la fe? Sí, porque hace parte de la palabra de Dios. ¿Cómo se llama la tradición? Palabra no escrita, o palabra de Dios no escrita. ¿Qué es la tradición? Es la doctrina que los apóstoles han enseñado de viva voz y que ha llegado de mano en mano hasta nosotros. ¿Y cómo llegó de mano en mano? Por los padres de la iglesia, aquellos que los protestantes rechazan. ¿Cuántos son los fundamentos de la tradición? 4 principalmente. Primero, que la iglesia es más antigua que la escritura y por consiguiente la fe y la religión han existido sin la escritura. Segundo, que no todas las cosas que pertenecen a la doctrina... Bueno, antes de avanzar con lo segundo quiero explicar lo primero. Dios tuvo religión y religiosos antes de la escritura. ¿Ok? Antes de que hubiera judaísmo y que Moisés escribiera, ya tenía Dios a Abraham. Y no tenemos ningún libro de Abraham. Por lo tanto, se puede ser fiel a Dios y Dios se encarga de la preservación de la fe, aún sin escritura. No estamos diciendo que la escritura sea mala o que sea prescindible. Todo lo contrario, es buena y es imprescindible. Pero Dios, al ser todopoderoso, puede conceder la incorrupción aun cuando no haya escritura. Con el surgimiento de la iglesia, los primeros años no había escritura. Habían escritos. Carta de tal apóstol, carta de tal apóstol, carta circular del concilio de Hechos capítulo 15, carta de aquí, carta de allá. Pero era una minoría de la enseñanza. La mayoría de la enseñanza era oral. Era oral. Y la iglesia lo aceptaba. 350 años aproximadamente. Años más, años menos. Poco más de 3 siglos existió la iglesia sin un canon del Nuevo Testamento. Tenían el Antiguo, pero en lo relativo al Nuevo Testamento, en lo relativo a la enseñanza de Jesucristo, entre 300 y 350 años estuvo la iglesia sin algo que se llamara Nuevo Testamento, que dijéramos, a ver, esta es la escritura del Nuevo Testamento. Toda la interpretación del Antiguo Testamento se basaba en creer y confiar en que la tradición seleccionaba que tales o cuales escritos eran apostólicos.
y que tales o cuales escritos estaban en armonía con tal o cual doctrina enseñada por los apóstoles y que se enseñaba por tradición oral. Así funcionaba la iglesia primitiva, hasta que la iglesia decidió establecer finalmente el canon. Pero eso es lo que dice acá cuando que la iglesia es más antigua que la escritura. Pues la iglesia no es anterior al Antiguo Testamento, pero sí es anterior al Nuevo Testamento. Segundo, que no todas las cosas que pertenecen a la doctrina cristiana se hallan consignadas expresamente en las sagradas letras, como la perpetua virginidad de María, el bautismo de los párvulos o de los niños, etcétera, etcétera. Tercero, que hay muchas cosas que pertenecen a la doctrina y fe de los cristianos que ni clara ni oscuramente se contienen en la escritura, como el culto a las imágenes y la prohibición de retirar los sacramentos de la confirmación y del orden. Cuarto, que los apóstoles, por causas muy graves, no quisieron, por sabias razones, consignar toda la doctrina por escrito, sino que quisieron enseñar algunas cosas de viva voz y secretamente, entonces, por las circunstancias. Esto tiene que ver con lo que yo voy a mostrarles en algún momento en un video, de qué cosas se enseñaban públicamente y qué cosas no, y por qué los protestantes, con la sola escritura, se van a perder justamente todas estas cosas que los apóstoles enseñaban por transmisión oral y en muchos casos solamente a los próximos discípulos, no al público en general. ¿Estamos obligados a creer lo que nos enseña la tradición, lo mismo que nos enseña la escritura? Estamos obligados a creer así lo uno como lo otro. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles no han dicho menos verdad predicando que escribiendo. Y el Espíritu Santo se ha explicado por su boca lo mismo que por su pluma. Referid las palabras del apóstol en la segunda carta a los tesalonicenses. Guardad, dice, las tradiciones que habéis aprendido, sea por vuestras palabras, sean por nuestra carta. ¿Qué otra razón se alega? La siguiente. Si el mundo no podría contener los libros, como dice San Juan en su segunda carta, donde se refiriesen las obras maravillosas de Jesús, mucho menos podría hacerse con lo que refiriesen a sus palabras o enseñanzas. ¿Indica algo la escritura respecto de la tradición? Bueno, y a eso tienen que ir a buscar lo que es la cita del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25, si no me falla la memoria. ¿Indica algo la escritura respecto de la tradición como medio de conocer las verdades divinas? Sí, Moisés decía, preguntad a vuestro padre y os instruirá, a vuestros mayores y os dirán la verdad. Os alabo, dice San Pablo, porque guardáis los preceptos como los he transmitido por la tradición. Esto está en Primera de Corintios. La cita de Moisés está en Deuteronomio 32:7 y en Primera de Corintios 11:2 la cita aquí de San Pablo. ¿Creen los protestantes muchas cosas que no están expresadas en la Escritura? Así es, en efecto, pues creen que los 4 evangelios y las 14 epístolas de San Pablo, noten que son 14 porque incluye a Hebreos como carta de San Pablo y no son 13, en los 4 evangelios, las 14 epístolas de San Pablo son libros divinos y esto no se encuentra expresado en la Escritura. Además, creen que es necesario bautizar a los niños y esto no se encuentra en la Escritura, al menos no de forma explícita, sí de forma tipológica. Por último, los protestantes creen también la necesidad de santificar el domingo en lugar del sábado y otras muchas cosas que no se encuentran tampoco en la Escritura, al menos no de forma explícita como un mandamiento, pero sí podemos ver la práctica de juntarse el primer día de la semana, o la práctica, como dice el apóstol San Pablo, de que el primer día de la semana separaran la ofrenda que iban a preparar para que cuando el apóstol llegara no se hicieran ofrendas masivas. ¿Y por qué el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana era el día que se reunía la iglesia a celebrar la Eucaristía. Pablo predicaba los sábados en las sinagogas, porque él iba a predicar a los judíos también, no era apóstol solamente de los gentiles, él iba y predicaba a los judíos, aunque su ministerio principal estaba entre los gentiles. Pero él cuando le habla de reunirse, muestra claramente que lo hace los domingos, y Hechos capítulo 20 también dice, los discípulos reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Bueno,
Son cosas que si bien no están como mandamiento explícito en la escritura, hay muestras de que la iglesia se reunía el domingo. Pero ¿qué sucede? Tiene que haber un árbitro que te señale que ese pasaje es un pasaje que claramente está indicando que la iglesia se reunía el domingo como regla. Bueno, creen en la necesidad de santificar el domingo en lugar del sábado y otras muchas cosas que no se encuentran tampoco en la escritura. De modo que ellos mismos se envuelven en lazos de los que luego no pueden salir. Decid las palabras de San Epifanio sobre la herejía. No se encuentra todo en la Santa Escritura. Dice, pues los apóstoles nos han enseñado unos artículos por medio de la Escritura y otros por medio de la tradición. Y terminamos. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil, esclarecedor. Realmente hay ejemplos muy interesantes, frases dichas por los protestantes antiguos que realmente no están muy en boga y que no las encontrás normalmente en los videos basados en libros contemporáneos, porque muchas cosas a veces se van perdiendo. De ahí la importancia de volver 200, 300 años atrás y leer los libros de aquella época para encontrarnos también con joyitas y perlitas como las que hemos encontrado en este video. Bueno, sin más, te pido por favor tu suscripción, dale tu like, comenta mucho en los videos, compartí con las demás personas para alcanzar a un público mayor. Y en la descripción encontrás las listas de reproducción donde organizo casi todos los videos, o sea, todos los videos que yo hago están organizados en alguna lista de reproducción. Las más importantes y trascendentes están en la descripción de este video y otras tantas las tendrás que ir a buscar a mi canal. Pero el 90% de los videos que yo he hecho los encontrás aquí en las listas de reproducción que están acá en la descripción del canal. También en la descripción encontrás las redes sociales y los medios para poder colaborar económicamente con el canal, de manera tal de permitirme tener el tiempo necesario para poder dedicar al estudio que requiere todas estas cosas. Que Dios te bendiga. Viva Cristo Rey.